Entonces, nuevamente, la recomendación es esa, ¿eh? No olviden eso. O sea, cuando ustedes tienen constantes aquí, es equivalente, si lo quieren ver así, a que ustedes tuvieran aquí S a la 0. Uy. Ya de plano, si les cuesta tanto trabajo verlo, entonces es equivalente a que ustedes tuvieran aquí S a la 0. Entonces, en cada constante S a la 0. Entonces, para que los ayude a factorizar de esa manera. Entonces, en el criterio de estabilidad, muchos hicieron eso y no sé por qué. Entonces, recuerden, todo esto es una suma de constantes. O sea, al final de cuentas son números. El único que no es número y es una función de la frecuencia es S. S a la 0, si lo quieren ver. Entonces, todos esos no son los únicos que no son números. Todo lo demás es números. Es equivalente a que si quisiera yo agarrar y sustituir todo esto por un número, ¿no? Y se va a sustituir, como lo vimos en el ejercicio pasado. El ejercicio pasado, aunque ustedes tuvieran acá, aunque ustedes tuvieran todo esto aquí, al final todo eso se convirtió en un solo número. Aquí, bueno, no teníamos sumandos, pero al final es un número. Aquí igual teníamos una suma, pero al final es un número. Entonces, igualmente, cuando ustedes tienen aquí cositas solas, pues al final esto se va a transformar en un solo número. No son dos posiciones diferentes. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos nuestra función de transferencia en lazo cerrado. Ya la tenemos así. Entonces lo siguiente que hay que hacer es, pues, igualar, ya saben, como siempre, igualar a lo que queremos que se comporte, y en este caso queremos que se comporte a S cuadrada más 2 veces epsilon omega ns más omega n cuadrada. Entonces, esto hay que igualarlo aquí y esto hay que igualarlo acá. Entonces, de tal manera que tenemos 2 epsilon omega n igual a B más A KD. Y luego, por abajo tenemos omega n cuadrada igual a C más KP A. Bien, entonces aquí está bastante directo. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas y aparte son independientes. Qué bonito. Entonces podemos despejar de aquí directamente KD. Entonces de tal manera que tendríamos 2 epsilon omega n menos B. Eso sería igual a AKD. AKD. Y luego, por tanto, KD sería igual a 2 epsilon omega n menos B y todo eso entre A. Oh. Entonces, de tal manera que ahora ya hallamos cómo tendríamos o cómo haríamos el despeje para obtener la constante derivativa. Luego, por otro lado, esto lo voy a bajar un poquito. Luego, para este caso, pues ahora yo quiero despejar Kp, entonces tendría omega n al cuadrado menos c, y esto sería igual a Kp por A. Entonces, por lo que Kp sería igual a omega n al cuadrado menos c, y todo eso entre A. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos ahora sí el despeje de KD y Kp en función de omega n y de epsilon. Entonces, ¿alguna duda con este procedimiento? No. Ok. No. Yo tengo una duda, no es tanto el procedimiento, es que yo había estudiado y encontré otro método diferente, es el método
Ziegler-Nichols, algo así, en el cual nada más te daban una tabla y tenías que hallar dos valores, KCR y KPR. La pregunta es, ¿en qué difiere este método al método de Nichols? Ya había hablado de eso justamente, ya les había mencionado del método Ziegler-Nichols desde la clase pasada y de hecho justamente ya les había dicho cuál es la diferencia. El método Ziegler-Nichols, que es una metodología que se propone, es una metodología gráfica nuevamente. Lo que te dice esta metodología de Ziegler-Nichols es que te da una serie de pasos en donde te dice, primero haz que tu sistema se comporte de cierta manera, una manera que te dice la metodología, y te dice, eso te va a dar el equivalente de una gráfica. Entonces, hazlo que se comporte de una manera, dependiendo del tipo de sistema, te dice así, o si quiere que se comporte oscilatorio. Bueno, dependiendo, te dice, y entonces el método Ziegler-Nichols te dice, haz que tu sistema se comporte así, y después mide tiempos, que es eso lo que dices, el TR, por ejemplo, te dice, mide ciertos tiempos, cuánto se tarda en llegar a cierto porcentaje, y entonces mide eso, y entonces yo te doy aproximaciones para cuánto debería de valer KP, KD, KI. El problema es que Ziegler-Nichols te lo deja muy claro. Te dice Ziegler-Nichols, pues sí, te doy un valor de KP, un valor de KD, un valor de KI, o posibles combinaciones, ya sea KP, KD, o sea, un PD, un PI, un PID, o un P, o un D solito, o un I solito. Pero te dice, y claro, lo especifica, que estos son valores de partida. ¿Qué quiere decir eso? Te dice que no necesariamente por haber seguido la metodología, los valores que estás obteniendo de KP, KD, KI, ya sea en combinación o separados, van a hacer que tu sistema se comporte exactamente como tú quieres. Entonces, te dice que son parámetros o valores de partida, y después te dice, muévele poquito en las cercanías a cualquiera de las tres variables, o dos o una, y ve si mejora el comportamiento. Entonces, básicamente, el método Ziegler-Nichols viene de una metodología completamente gráfica, y después, aparte, necesitas mejorarlo a prueba y error. Entonces, por eso yo no les enseño Ziegler-Nichols, porque Ziegler-Nichols es una metodología demasiado a prueba y error. Entonces, pues si bien sí te da parámetros de partida y a veces son suficientes, no, muchas veces tienes que ir modificando. Entonces, definitivamente tienes que conocer muy bien los sistemas que sean parecidos, por ejemplo, que sean sistemas de primer orden, para saber, me salió esto, es suficiente con que le mueva un poquito al proporcional, que lo haga más rápido, porque comúnmente el proporcional, cuando mueven la ganancia proporcional, está asociada a la velocidad de crecimiento. La derivativa está asociada a los valores de ¿cómo se llama? Del épsilon, del amortiguamiento. KD comúnmente introduce amortiguamiento. KI lo que hace es eliminar el error en estado estacionario, que eso ya no lo vimos, que es otra ventaja del integral. El integral, la ventaja del controlador integral es que disminuye o hace cero, dependiendo del tipo de controlador, el error en estado estacionario. Es muy bonito, de hecho, que el integrador haga eso. Pero a final de cuentas es eso. La metodología de Ziegler-Nichols te dice eso. Parte de algo gráfico, después de eso gráfico mide, después de esa medición saca como la tabla que viene ahí de Ziegler-Nichols, y finalmente resintoniza. ¿Cómo? A prueba y error. Y desde luego Ok, que gracias. sí, y esta metodología lo que hace es que sea completamente exacto los valores de las constantes, y van a funcionar porque van a funcionar. La desventaja que tiene es que esta metodología, a medida que aumentamos el orden del sistema, ya se vuelve difícil de hacer analítico.
Entonces, en la industria, dependiendo del tipo de cosas, hay gente que les gusta trabajar con Siegel-Nichols, pero comúnmente yo he visto que la gente que le gusta trabajar con Siegel-Nichols es gente que ya lleva mucho tiempo puliendo como su técnica empírica propia, así definitivamente. Y hay otros que no, que tratan de trabajarlo analíticamente y la forma analítica también les sale. Entonces, a final de cuentas, los dos son aceptables, pero eso siempre se ha dicho de los P&D. Los P&D hacen mucho sin conocerlos verdaderamente, sin conocer lo que hacen verdaderamente, o sea, sin conocer sus formas analíticas. Porque el P&D, de eso se valen muchos. Dicen que el P&D es algo completamente a prueba y error, empírico. Y pues para plantas de orden mayor a 2, la verdad es que sí. Solamente para ciertos casos, para plantas de orden 3, solamente nos sirve el PD, pero bien, para hacerlo bien analítico, porque después vamos a aumentar órdenes de sistema y ya eso se vuelve bastante complejo de hacer analítico, y ya ni hablemos ya de plantas de orden 3 hacia adelante, ¿no? De orden 4, perdón, hacia adelante. Ya plantas de orden 4 hacia adelante, no queda de otra más que aplicar los controladores P&D de forma empírica, tal cual. Esa es la desventaja que tienen los P&Ds. Entonces, pues es eso, básicamente. Ok, gracias. Sí. Entonces, por si algún día alguien se llega a enfrentar con eso en la industria, pues sepan que al menos esta metodología que estamos viendo es completamente exacta y va a salir porque va a salir. Siempre y cuando tengan modelado bien su función de transferencia o decentemente, una buena aproximación, pues les va a salir. Entonces, y el P&D, de verdad, si tú buscas, por ejemplo, en el típico de Arduino, que hay un montón de programas en Arduino, emulan el P&D, pero te dicen así tal cual, métele los valores que tú consideres y vele moviendo a ver qué es lo que te sale mejor, así tal cual. Se vuelve completamente empírico. Ok, entonces continuando. Entonces ya tenemos el valor de KD, el valor de KP exactos. Entonces, igualmente a manera de un ejemplo, vamos a hacer el mismo. Suponga que se requiere situar los polos de mi función. Situar en, vamos a cambiarle ahora. Vamos a hacer que sea, no es el polinomio deseado, sino el polo deseado 1 sea, vamos a hacer que ahora sea un sistema sobreamortiguado. Entonces quiero que uno sean polos rápidos. Pero vamos a poner uno rápido y uno lento. Lo correcto sería poner SPD. Sería SPD1 y SPD2. Y uno lo voy a poner cerca, vamos a decir -1, y otro lo voy a poner un poquito lejos, vamos a ponerle -5. Entonces, ya que lo tenemos de esta manera, pues igual, ¿no? Para sustituir en las ecuaciones que acabamos de obtener para KD y KP, bueno, nada más a manera de comentario también, es claro que en esta función, PD, no necesitamos fijar a nadie y las ecuaciones que nos salieron son relativamente sencillas. Entonces, al tener ecuaciones relativamente sencillas, pues creo que es bastante suficiente pues con esto, ¿no? Del PD para este sistema de segundo orden. Vimos que en este caso el K no es suficiente. El controlador proporcional no es suficiente para controlar todo. El controlador PD sí lo es bastante. Entonces podemos intuir de manera inmediata inclusive que a estas alturas el controlador PI va a incrementar el orden del sistema y entonces desde ahí puede ya haber problemáticas y el PID ni se diga. Entonces, pues
a ver, ahí ya dependerá mucho de lo que se necesite, pero aún así se puede todavía resolver de forma analítica el PI, ya inclusive el PID, pero el PID ya no lo vamos a hacer porque el PID se vuelve bastante complejo y sí me llevaría por lo menos pues otra clase y media solamente para el PID. Entonces ese no lo voy a hacer, pero al menos, bueno, sí, vamos a hacer el ejemplo. Bien, entonces recordemos cómo eran la forma de los polos para un caso sobreamortiguado, perdón. ¿Cómo eran la forma de los polos? Que se los di. S cuadrada más 2 epsilon. No, ya las soluciones, directamente las soluciones. ¿Cuánto debe de valer S1 y S2? Eso se los di la clase pasada, ya lo habíamos visto al principio. Entonces, ¿cuánto valen los polos? Menos A más B por No, KP. no. Se los puse la clase pasada. Como que yo nada más escucho, repruébeme, profe, repruébeme, me lo merezco. El sobreamortiguado, el S1 era epsilon más la raíz cuadrada de epsilon al cuadrado menos 1. Exacto. Y la S2 Te faltó algo. Al final lleva una omega n. WN. Ajá. Ajá, omega n. Bien, sí, ten Por cuidado omega con n. eso. Bien, y luego el otro pues era lo mismo, pero tenía un negativo acá. Es igual, pero con signo contrario. Bien, muy bien.